Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé. Chicos, el día de hoy vamos a trabajar un tema llamado nomenclatura, ¿cierto? A ver, ¿cuál sería la importancia o por qué debemos estudiar la nomenclatura? Entonces, nosotros en química orgánica aprendimos que existen diferentes grupos funcionales y que esos grupos funcionales, pues, debemos poder darles un nombre, ¿cierto? Que así como nosotros podemos tener la siguiente estructura con el siguiente grupo funcional, nosotros también podemos tener otra estructura con este otro grupo funcional, ¿cierto? Y sabemos que este grupo es un ácido carboxílico, ¿cierto? Y que este señor vendría siendo un alcohol, ¿vale? Y que entonces que su cantidad de carbonos y su cantidad de átomos puede llegar a ser muy similar, pero mire que tiene grupos funcionales distintos. Entonces, aquí es donde la nomenclatura nos va a ayudar a poder identificar, ¿cierto? Donde nosotros debemos mirar que para ese alcohol que yo dibujé acá, este alcohol tiene dos átomos de carbono, y lo mismo pasaría acá. Esta molécula también tiene dos átomos de carbono, ¿vale? Y que, pues de acuerdo a la cantidad de carbonos y de acuerdo al grupo, pues van a tener nombres distintos, ¿vale? Existen nombres comunes, ¿cierto? Y existen nombres que son dados por la IUPAC. La IUPAC es la institución encargada de todas las reglas de la nomenclatura, ¿vale? Y que a la final, digamos que de cierta manera, en la vida diaria se utilizan muchas veces nombres comunes, pero para el estudio que nosotros estamos desarrollando, nosotros vamos a aprender reglas para poder darles nombres, ¿cierto? Entonces, esta molécula de acá, este alcohol, como tiene dos átomos de carbono, pues vamos a utilizar algo que es un cuantificador, ¿sí? Y que vamos a utilizar, pues dependiendo de cada grupo funcional, va a tener una terminación. En este caso, este señor se va a llamar etanol y en este caso, este se va a llamar ácido etanoico. Entonces, miren que de cierta manera su nombre es muy parecido o utilizan los mismos cuantificadores donde hace relación a la cantidad de carbonos que tenemos, ¿vale? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a necesitar. Lo primero que nosotros necesitamos para empezar con la nomenclatura es aprendernos unos cuantificadores, ¿cierto? Esos cuantificadores lo único que nos van a ayudar a hacer es a determinar la cantidad de carbonos que tenga una molécula, ¿cierto? La cantidad de carbonos unidos, ¿sí? Entonces, esos cuantificadores van a ser 10, 11 aproximadamente. Entonces, cuando tengamos un solo carbono, el cuantificador para un carbono va a ser met, ¿sí? El cuantificador para 2 va a ser et, el cuantificador para 3 va a ser prop, el cuantificador para 4 va a ser put, para 5 va a ser pent, para 6 ex, para 7 et, para 8 oct, para 9 non, para 10 dec, para 11 undec, 12 dodec y 13 tridec. Esos serían los cuantificadores. Entonces, dependiendo de la cantidad de carbonos que tengamos, pues vamos a utilizar el cuantificador. Por ejemplo, si yo tuviera esta estructura de acá, que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En vez de decir tengo 5 carbonos, pues vamos a utilizar un cuantificador.
¿Cuál es ese cuantificador? Entonces el cuantificador de 5 es pent. Entonces voy a utilizar, es que tengo un pent, pero ¿qué grupo funcional hay en esta estructura? En esta estructura hay un alcano, ¿sí? Y los alcanos tienen una terminación ano. Entonces, por lo tanto, este señor se va a llamar pentano. Listo. Entonces, simplemente tenemos que mirar la cantidad de carbonos y utilizar un cuantificador, ¿vale? Teniendo en cuenta que la cantidad de carbonos, entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasaría si tengo una molécula de esta manera? ¿Sí? Entonces, para poder nombrar de manera apropiada debemos seguir unas reglas, ¿sí? En términos generales vendrían siendo cuatro reglas, que esas reglas las vamos a aplicar a medida que vayamos aumentando los grupos funcionales. En este caso solo vamos a trabajar con los alcanos. Entonces la primera regla establece, encuentre el hidrocarburo principal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debemos buscar la cadena carbonada continua más larga, ¿cierto? Entonces, digamos que si yo empezara a numerar y a contar, yo diría, tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco y tengo seis. Esa sería una de las cadenas, pero también yo podría tener seis, siete y ocho. Miren que existe una cadena más larga, entonces debemos encontrar la cadena de carbonos más larga. Entonces quiere decir que esta, la cadena de 8, va a ser nuestra cadena principal. Ojo, pero observemos que acá en el carbono 5 hay un carbono que queda por fuera de la cadena principal. A ese carbono lo vamos a llamar grupo alquilo o cadena sustituyente, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a decir nuestra cadena principal y un sustituyente que sería un carbono, ¿vale? Ahora, yo también podría tener este otro caso, donde yo podría tener esta estructura y hay que tener algo en cuenta. No siempre debemos mirar de manera lineal, podemos buscar, pues podemos tener cadenas más largas que no sean líneas rectas, ¿sí? Y que por lo tanto, pues nosotros debemos contar sin importar el sentido, ¿cierto? Debemos encontrar en la cadena de carbonos más larga. Entonces, alguien podría decir, profe, pero es que yo encontré esta. Pero miren que nosotros también podríamos tener otra por acá, donde podríamos tener una mayor cantidad de carbonos. Entonces, ese será nuestro primer paso, identificar la cadena continua más larga de átomos de carbono en la molécula, ¿vale? Teniendo en cuenta la cadena más larga, pues nosotros vamos a utilizar en este punto un cuantificador, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos carbonos tiene esta molécula? Entonces tenemos 8, ¿sí? Entonces vamos a decir que el cuantificador va a ser oct, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que la idea de la nomenclatura es poder nombrar a todos los átomos que hay en la estructura. Entonces, a estos señores que están por fuera de la cadena, que se llaman grupos alquilo, pues vamos a utilizar un cuantificador, el mismo cuantificador, pero ya va a cambiar la terminación de este, ¿vale? Quiere decir que en el carbono 5 yo tengo un carbono que no está incluido en la cadena principal y que yo voy a decir, pues que tengo un med porque es un solo carbono y lo que va a cambiar es que la terminación de mi cadena principal va a ser ano porque es un alcano, pero cuando es un grupo sustituyente, la terminación va a ser il. Quiere decir que en el carbono 5 yo tengo un metil, ¿vale? Observemos en el otro ejercicio que tenemos por acá. Miren que aquí en nuestra cadena principal tenemos un carbono que no está incluido en la cadena principal. Quiere decir que también vamos a tener
un metil. Y observemos que aquí en el carbono 5 también tenemos dos carbonos que no están incluidos. Por lo tanto, vamos a utilizar el cuantificador de 2, que es et, y entonces va a ser un etil. ¿Vale? Ese será nuestro primer paso. Identificar la cadena principal. Ahora, si están presentes dos cadenas diferentes de igual longitud, la regla dice, establezca como principal la que tenga el mayor número de ramificaciones. Profesor, ¿cómo así? Pues vamos a mirar un ejemplo. Entonces, si yo tengo la siguiente estructura, ¿sí? Yo podría contar de dos maneras. Alguien podría decir, profe, vea, mi cadena más larga es esta, pero alguien también podría decir, yo encontré esta otra. Miren que en los dos casos las dos moléculas tienen 7 átomos de carbono, pero la regla establece, vamos a buscar o vamos a elegir la cadena más larga, pero si estoy empatado, voy a elegir la que tenga la mayor cantidad de ramificaciones. Observemos que en la nomenclatura o en la numeración roja tendríamos este carbono como sustituyente y estos dos carbonos como sustituyente. En cambio, en esta de acá tendríamos una sola, ¿cierto? Miren que es una cadena que tiene 3 átomos de carbono. Por lo tanto, me voy a quedar con la que tenga la mayor cantidad de ramificaciones. Esa será la manera como vamos a desempatar cuando tengamos varias formas para llegar a la misma cantidad de átomos de carbono, priorizando los números de ramificaciones. Ahora, como paso número 2, vamos a elegir, ¿cierto? Dice, el paso número 2 dice, enumere los átomos en la cadena principal y empiece en el extremo más cercano al primer punto de ramificación y enumere cada átomo de carbono en la cadena. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si nosotros tenemos o nos dan una estructura, nosotros podríamos enumerar de diferentes maneras, ¿sí? Nosotros podríamos empezar a enumerar por acá y decir, vea, es que yo tengo esta cadena, o también podría enumerar de la siguiente forma. Miren que de las dos maneras llego a la misma cantidad de átomos de carbono y las dos tienen la misma cantidad de ramificaciones. Entonces, ¿cuál voy a priorizar y por qué? Entonces, observemos que en la numeración roja, ¿sí? Nuestra primera ramificación estaría en el carbono número 6. En cambio, en la ramificación o en la numeración azul, la primera ramificación estaría en el carbono número 4. Por lo tanto, siempre se va a priorizar que los sustituyentes queden en las posiciones más tempranas. Por lo tanto, la numeración correcta va a ser la numeración azul. ¿Listo? Ahora, alguien podría preguntar, profesor, ¿y qué pasaría si tengo la misma cantidad de sustituyentes o la ramificación en la misma posición? Me explico. ¿Qué pasaría si yo llegado al caso tengo un sustituyente acá en el carbono número 4? ¿Qué haría?
¿cierto? Esa sería una pregunta muy interesante. Entonces, si nosotros somos estrictos, la regla establece, primero se compara el primer punto de ramificación. En este caso, con la nueva modificación que le hice, miren que el primer sustituyente de la numeración roja sería en el carbono 4 y en la numeración azul también sería en el carbono número 4. La regla establece que si llegado al caso tengo la misma numeración por ambos lados, debo pasar al siguiente punto de ramificación. En este caso, el siguiente punto de ramificación en la nomenclatura o en la numeración roja sería en el carbono 6, en cambio, en el carbono o en la numeración azul sería en el carbono número 5. Por lo tanto, se seguiría priorizando la numeración azul. Ojo, lo primero es comparar el primer punto de ramificación. Si en el primer punto de ramificación se encuentran a la misma distancia, voy a ir al siguiente punto de ramificación. Ahora, hay que tener en cuenta, si llegado el caso yo tengo en un punto de ramificación tengo un sustituyente y en el otro punto de ramificación tengo dos sustituyentes, pues yo voy a priorizar donde haya la mayor cantidad. Quiere decir que si llegado el caso en el carbono 4 hubiese pasado lo siguiente, que yo hubiese tenido aquí en este carbono dos sustituyentes, ¿sí? Mire que son dos carbonos que están unidos a la cadena principal. En cambio, en este carbono 4 solamente tengo un carbono. Por lo tanto, dependiendo de la cantidad, pues se va a priorizar donde hayan más átomos de carbono. ¿Listo? Entonces, el segundo paso es enumerar la cadena principal, ¿vale? Ahora, el paso número 3 es identificar los sustituyentes y poner los números, ¿cierto? Entonces me voy a quedar con la numeración roja para hacer el siguiente paso. ¿Qué quiere decir? Pues que después de que usted ya analizó cuál sería la numeración, lo que vamos a hacer, este paso yo lo llamo sacar los sustituyentes o sacar las arandelas. ¿Qué sería esto? Son los átomos que no estén incluidos dentro de mi cadena principal, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a tener que en el carbono número 4 hay un carbono que no está incluido en esa cadena principal, entonces lo vamos a posicionar y vamos a decir, en el carbono 4 tengo un carbono, pero no voy a decir un carbono, voy a utilizar un multiplicador. Ese multiplicador va a ser el multiplicador, el cuantificador MET, ¿cierto? Porque es uno, pero como es un sustituyente, pues la terminación va a ser IL. Ahora, en ese mismo carbono tengo otro carbono como sustituyente, entonces yo voy a decir que en el carbono 4 tengo un MET y la terminación IL, ¿vale? Ahora, en el carbono 6 tenemos uno, 2 y 3 carbonos. Entonces digo, en el carbono 6 tengo 3 carbonos que están fuera de mi cadena principal, por lo tanto utilizo el cuantificador que sería prop, que es el de 3, y la terminación sería il, porque es un sustituyente, ¿vale? Ahora, en el carbono 7 tengo un carbono como sustituyente, por lo tanto voy a utilizar el cuantificador MED y la terminación IL. Listo. Ese sería nuestro paso número 3, identificar y enumerar los sustituyentes, ¿vale? Ahora, como paso número 4, es escribir el nombre de la molécula como una sola palabra, teniendo en cuenta que primero se van a poner los sustituyentes y después se va a poner la cadena principal, agrupando o eh, eh, seleccionando o estableciendo un orden de acuerdo a un orden alfabético. Entonces, miremos que primero vamos a utilizar la letra en orden alfabético, entonces sería la M y después seguiría la P. Pero en este ejercicio hay algo muy particular y mire que tendríamos tres sustituyentes que son iguales. Cuando eso suceda, pues nosotros necesitamos utilizar algo que se llama un multiplicador, ¿vale? Ese multiplicador lo vamos a utilizar para algo que sea igual, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos dos sustituyentes que sean iguales, el multiplicador que vamos a utilizar es
di. Cuando tengamos tres sustituyentes que sean iguales, vamos a utilizar tri. Cuando sean cuatro, vamos a utilizar tetra. Y cuando sean cinco, vamos a utilizar penta. Estos son los que vamos a necesitar, ¿vale? Entonces, mire que cuando nosotros vayamos a utilizar un multiplicador, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a poner los números donde están esos sustituyentes, que en este caso sería 4, ¿cierto? Coma, vamos a separar por comas, 4 otra vez, ¿vale? Coma, en este caso sería 7, un guión, y aquí utilizaríamos nuestro multiplicador, que en este caso sería como son 3, entonces sería tri, y ahí sí el nombre de ese sustituyente, trimetil, ¿vale? Alguien podría preguntar, profesor, pero es que aquí ya es la T. Entonces, hay que tener en cuenta que los multiplicadores no se tienen en cuenta cuando se estén organizando en orden alfabético. Por eso yo el orden alfabético lo establecí en este punto, ¿vale? Entonces, sería 4,4 trimetil. Ahora sí llamo al siguiente, entonces, guión, que sería este señor, 6 guión propil, ¿vale? Y ya terminé de llamar a todos mis sustituyentes. Ahora debo llamar a la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene mi cadena principal? 10. Por lo tanto, voy a utilizar un cuantificador que será dec, ¿cierto? Ese es el cuantificador de 10 átomos de carbono. Y como esto es un alcano, pues la terminación va a ser ano. Y así sería la manera como se saca la nomenclatura de alcanos. Entonces, como primer paso es identificar la cadena más larga. Como segundo paso es enumerar la cadena. Como tercer paso es identificar y enumerar los sustituyentes. Y como paso número 4 es escribir la molécula como un solo nombre, ¿vale? Ahora, hay un paso número 5 y es, ¿qué pasaría si yo tengo una cadena donde tengo unos sustituyentes o una cadena muy compleja? Vamos a asumir que la molécula o que la cadena que estoy dibujando es nuestra cadena más larga, ¿vale? Y entonces vamos a decir que en este carbono de acá tenemos un sustituyente. Entonces, si nosotros vamos a asumir que esta será nuestra cadena, pues vamos a numerarla, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, miren que en nuestro carbono 6 tenemos algo que está fuera de nuestra cadena principal, ¿vale? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo hago para llamar a eso que ya no puedo utilizar un cuantificador, ¿cierto? Entonces aquí es donde vamos a aplicar las mismas reglas que vimos para la nomenclatura de compuestos pequeños, pero ahora aplicado a esa pequeña estructura. Entonces, nosotros vamos a decir, esta molécula, esta partecita va a ser, vamos a aplicarle las mismas reglas, pero teniendo algo en cuenta. Para nosotros, nuestro grupo de prioridad va a ser la unión por donde estemos unidos a nuestra cadena principal. Me explico, porque alguien podría empezar a numerar y decir, bueno, voy a seguir las reglas y miren, mi cadena más larga sería esta, ¿sí? Pero miren que de esta manera nuestra cadena principal, que vendría siendo este señor, está quedando en una posición número 4. Pero si yo cambiara la numeración y la enumerara de esta manera, miren que la posición de mi cadena principal o por donde me estoy uniendo a la cadena es por el carbono número 3. Entonces, miren que de esta manera se prioriza a la cadena principal, que en este caso sería la cadena más larga. Entonces, de esta manera nosotros debemos priorizar, ¿sí? Que
la posición donde esté nuestra cadena principal. Entonces, teniendo dos maneras de numerar, pues vamos a priorizar la azul porque nos permite o nos deja nuestro grupo principal en la posición más corta. Entonces, vamos a aplicar las mismas reglas. Ya enumeramos, ahora debemos sacar nuestros sustituyentes. Entonces, en el carbono 4 tenemos un carbono que está fuera de esa cadena principal, por lo tanto utilizamos el cuantificador que es med y la terminación, como es un sustituyente, va a ser I. En el carbono 5 también tengo un carbono, por lo tanto utilizo med y la terminación il. Ahora, no tengo más sustituyentes, por lo tanto, pues ya debo hacer la nomenclatura, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que en el carbono, pues primero se llaman los sustituyentes, pero mire que son dos sustituyentes iguales, por lo tanto debo utilizar un multiplicador, ¿vale? Entonces yo voy a decir 4,5, ¿sí? Raya, y como el multiplicador para 2 sería di, y entonces voy a utilizar el cuantificador que sería dimetil, ¿vale? ¿Y cuál es mi cadena principal? Entonces, como tengo 6 átomos de carbono, entonces yo voy a decir X, ¿vale? Ahora, aquí es importante tener algo en cuenta. Cuando nosotros estemos unidos a la cadena principal por el carbono número uno, no es necesario poner la posición por donde me estoy uniendo a la cadena principal, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos estemos uniendo por otra posición distinta, como es en este caso, miren que en este caso yo me estoy uniendo a la cadena principal por el carbono número 3. Entonces yo debo especificar por dónde me estoy uniendo a la cadena principal. Entonces, hexa, y entonces aquí voy a poner un guión y voy a decir, es que por el carbono 3 es por donde me estoy volviendo un sustituyente. Todo esto va a venir dentro de paréntesis y voy a decir que esto está en el carbono número 6. Entonces digo que en el carbono número 6 tengo 4,5 dimetil hexant 3-il. Este 3 y este il hace relación a la posición por donde me estoy uniendo a mi cadena principal. Profesor, ¿qué pasaría si no fuera de esta manera, sino que estuviera unido por el carbono número 1? Cuando eso llegue a suceder, pues no es necesario poner 3il, simplemente lo vamos a dejar hexanil. Entonces voy a modificar la estructura para que fuera hexanil. Entonces voy a decir, vea, ¿qué pasaría si fuera de esta manera? Entonces voy a quitar estos numeritos de por acá y simplemente voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí en el carbono 5 y en el carbono 6 tengo estos sustituyentes. Entonces, miremos que ahora yo puedo decir es que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, yo me estoy uniendo a la cadena principal por el carbono número 1. Entonces no será necesario poner 3-hexil, sino simplemente lo voy a dejar hexanil, ¿sí? Esa es una pequeña diferencia de lo que podemos hacer. Y esto sería la nomenclatura para alcanos, o para alcanos. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio para aplicar nuestras reglas. Entonces, si nosotros llegáramos a tener la siguiente molécula, entonces, si nosotros nos dan esta estructura, nos dicen sacar el nombre de esta molécula. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es aplicar nuestras reglas. Y nuestras reglas nos dicen encontrar la cadena más larga. Recuerden que puede ser de cualquier forma, ¿cierto? No tiene que ser de manera lineal. Entonces, pues vamos a empezar a contar. Entonces nosotros podríamos decir, ¿qué tal que sea esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Quizás podríamos encontrar otra que sea más larga. Entonces vamos a seguir mirando posibilidades. ¿Qué tal está? En este caso tenemos también 7 átomos de carbono, ¿sí? Por aquí sería 5, 6, por aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren que de todas las maneras que hemos visto, ¿sí? De la manera azul, si la comparamos con la forma roja, hay una diferencia puntual, ¿vale? ¿Por qué la azul no nos podría servir? Porque miremos que en la azul tendríamos como sustituyentes, tendríamos 1, 2, 3, 4, 4 ramificaciones. En cambio, en la ramificación roja tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos de ramificación. Y las reglas establecen que se va a priorizar donde haya la mayor cantidad de sustituyentes. Por lo tanto, la numeración azul no nos serviría y nos debemos quedar con la roja, ¿vale? Con la roja. La siguiente pregunta es, listo, ya encontré la numeración. Ahora debo mirar si está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces miremos que la molécula es bastante simétrica y por lo tanto, si yo pensara que quizás podría venir de esta manera, tendría dos formas distintas para llegar a la misma cantidad, ¿cierto? Tengo los mismos puntos de ramificación y tengo los dos mismos puntos de eh, de sustituyentes. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues en este caso, como llego a la misma cantidad, debo aplicar las reglas de los puntos de ramificación. Entonces, nuestro primer sustituyente es en el carbono 2, nuestro primer sustituyente es en el carbono 2. Después en el carbono 3, en el carbono 3, en el carbono 4, en el carbono 5 y en el carbono 6. Lo mismo pasaría en este modo, ¿cierto? Pero hay una pequeña diferencia y es debido a la cantidad de carbonos. Miremos que en la numeración, en la azul, nuestra ramificación cuando estamos en el punto número 3 tendríamos dos carbonos como sustituyentes. En la roja solamente tendríamos uno. Por lo tanto, nos vamos a quedar donde haya la mayor cantidad de carbonos en la posición más corta o más rápido. Entonces, pues voy a quitar esta numeración y me voy a quedar con la azul. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues ahora ya tengo numerada nuestra cadena, debemos sacar nuestros sustituyentes. Entonces, ¿qué tenemos en el carbono número 2? En el carbono número 2 tenemos un carbono como sustituyente, por lo tanto, utilizo el cuantificador que sería met y la terminación il porque es un sustituyente. Ahora, en el carbono 3 tenemos dos carbonos como sustituyente, por lo tanto voy a utilizar el cuantificador que es ed y la terminación que es il. Lo mismo para el carbono número 4, que también tendría un etil, para el carbono número 5, que también tendría un solo carbono, por lo tanto será metil, y para el carbono número 6 también será otro metil. Miren que yo saqué todos mis sustituyentes. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues debo organizar en orden alfabético. ¿Quién iría primero? ¿La M o la E? De acuerdo al alfabeto, iría primero la E. Pero como tengo dos sustituyentes que son iguales, pues debo utilizar un multiplicador que en este caso para 2 va a ser di. Entonces, yo digo que en el carbono número 3, coma, 4, ¿cierto? Porque es la posición donde ellos están. Raya, voy a utilizar el multiplicador, sería di, y ahora sí pongo el nombre de él, dietil, ¿vale? Ahora,
raya. Entonces miremos que aquí tenemos uno, 2 y 3 sustituyentes que son iguales. Entonces debo utilizar también un cuantificador, un multiplicador, perdón, que en este caso el multiplicador de 3 es 3. Entonces voy a poner los números donde están esos sustituyentes, que es en el carbono 2, en el carbono 5 y en el carbono 6. Raya vendría mi multiplicador, tri, y el nombre de este, trimetil. Ya nombré a todos mis sustituyentes. Ahora, como último paso, debo llamar a mi cadena principal. En este caso, mi cadena principal son de 7 átomos de carbono y el cuantificador de 7 es et. Entonces, et, y como el grupo funcional es un alcano, por lo tanto la terminación es ano. Y ese sería el nombre para esta molécula. Espero que hayan aprendido y pues en el transcurso de la clase miraremos más ejercicios